Aquí comienza Del mito a la realidad, un programa profundo, provocador y entretenido que se adentra en las grandes ideas de la tradición filosófica para iluminar los desafíos de nuestro tiempo. Conducen el escritor de ciencia ficción Gacro y el psicoanalista Marco Antonio Maturana, porque pensar sigue siendo un acto revolucionario. Afina tus oídos porque aquí comienza Del mito a la realidad, en tu Radio Universidad de Atacama. Bienvenidos a un nuevo programa del mito a la realidad. Aquí estamos con mi amigo Gacro, psicoanalista. No, tú no eres el psicoanalista. Hola queridos amigos, estamos aquí en la Radio Universidad de Atacama en un nuevo episodio del mito a la realidad. ¿Cómo estás, mi querido amigo Gacro? Muy bien, mi querido amigo Marco. Hoy día vamos a tener un capítulo bastante especial. ¿Por qué tan especial? Tiene que ver con los egos, que es un tema que está bastante en boga en estos tiempos. Yo pensé que íbamos a hablar de los yoyos. Ah, de los yoyos. Sí, porque el capítulo de hoy día se llama Yo, Yo y Yo. Ah, perfecto, ya. Algo muy narcisístico parece, ¿no? Claro, sí. Está de moda esa palabra, se usa tanto, que el narcisista, la narcisista. Lamentablemente, porque muchas veces estas etiquetas, Gacro, tienen bajo rigor académico, científico, y termina uno diciendo que cualquier persona es un psicópata narcisista. Y en realidad no es así. En realidad hasta si te cae mal, ya mira el narcisista ese. Claro, tal cual. Claro. Está como de moda como en algún momento tuvo la palabra sopenco, ¿o no? Y muchas otras que hoy día son pan de cada día, pero que vienen incluso de la clínica, ¿no? Claro. Como idiota, imbécil, palabras que no debemos ocupar. No, por supuesto que no. Entonces, ¿qué ocurre cuando el yo comienza a ocupar todo el espacio? ¿Qué sucede cuando dejamos de ver a los demás porque estamos demasiado concentrados en nosotros mismos? Por ahí va este tema, ¿no? Por supuesto. Partamos con la historia. Perfecto. Veamos de qué se trata. Vamos a ver. Yo, yo y yo. Artemisa, la gran diosa de la casa que personificaba a la luna, tenía una mejor amiga terrenal con la cual compartía sus tiempos de diversión, una ninfa llamada Eco, conocida por ser chismosa y embustera, además de tener la particularidad de hablar de más, altanera e impertinente, por tener la última palabra en cada tema. Zeus, conocido por su infidelidad, a veces bajaba al Olimpo para cortejar a las ninfas, quienes sin mucho desgano lo aceptaban como parte del grupo, hasta que un día Hera, la esposa de Zeus, bajó también siguiéndolo. Las ninfas, ya cómplices del pícaro dios, lo escondieron y enviaron a Eco para que distrajera a la diosa y así Zeus pudiese escapar. Hera estaba enrabiada y fuera de sí, preguntando dónde habían escondido a su esposo. Eco, en cambio, con su don de la charlatanería y segura de sí misma, adulaba a la diosa contándole lo impactada que estaba con su belleza y lo mucho que admiraba su elegancia, manipulaciones que normalmente funcionaban con otros seres del mundo mitológico, pero no con la reina de los dioses. Y al darse cuenta de que había sido engañada, castiga a la ninfa Eco con una particular maldición. Ya que tanto le gustaba tener la última palabra, desde ese día no podría hablar, sino que solo repetiría la última palabra que escuchara. Siendo blanco de burlas, Eco se separó de las ninfas y se dedicó a deambular por los bosques, muy triste y desolada, hasta que un día vio pasar al hombre más hermoso que jamás había habitado el mundo, y se enamoró de él, sabiendo que no podría hablarle. Su nombre era Narciso, y era conocido por despreciar a cada pretendiente que se le presentaba, ya que era joven, y sus intereses iban más de la mano de las aventuras, y no mostraba interés en el amor. Estaba perdido en el bosque, ya que había perdido el rastro de sus amigos que lo acompañaban en la cacería de animales salvajes. Al escuchar el ruido de unos arbustos, el joven preguntó: ¿hay alguien aquí? A lo que la ninfa, víctima de la maldición, repitió muchas veces: aquí, 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 y se asomó por entre los arbustos. Al estar frente a frente, Eco sintió el impulso de besar al muchacho,
Pero este, sin deseo alguno por la ninfa, la despreció y salió corriendo. Despreciada y desolada, Eco siguió introduciéndose en el bosque, hasta encontrarse con un grupo de ninfas enrabiadas, quienes también intentaron seducir al muchacho sin éxito. Las ninfas, al ser seres mitológicos de gran belleza, no estaban acostumbradas al desprecio como respuesta, y cegadas por el despecho, invocaron a Némesis, la diosa de la venganza, quien, encontrándose con el joven Narciso, lo maldijo para que nunca encontrase un amor correspondido. El joven Narciso, desconociendo que todo esto pasaba, se detuvo frente a un arroyo para beber un poco de agua y vio en la superficie una figura hermosa que lo cautivó por completo, la imagen de sí mismo, la cual jamás había visto en detalle. Por lo mismo, comprende todas las vivencias y acosos que había debido pasar, pero ya dejando atrás toda racionalidad, se enamoró de sí mismo e intentó acariciar aquel reflejo, pero el agua se movía y hacía desaparecer el reflejo del muchacho, hasta que el muchacho cayó en el arroyo. Eco, la ninfa, quien había presenciado todo, le avisó a las ninfas y entre todas le dieron sepultura a su cuerpo, enterrándolo frente al arroyo, y desde donde curiosamente emergieron unas hermosas flores, las cuales las ninfas llamaron narcisos. Se dice que incluso en el Averno, Narciso sigue contemplando la belleza del reflejo en el río Aqueronte. Y así es la triste historia de Eco y Narciso, unidos por la desgracia de ser víctimas de un ego que traspasó su capacidad de raciocinio. Qué interesante historia. Narciso, entonces, no muere porque sea hermoso, tampoco porque se ame demasiado. Muere porque queda atrapado dentro de sí mismo. Su reflejo se convierte en el centro de su existencia. Poco a poco desaparece todo lo demás, sus amigos, el mundo, la naturaleza e incluso sus propias necesidades básicas. El único vínculo que conserva es consigo mismo. Claro, por supuesto. Es bien importante el simbolismo que tiene el arroyo en el cual él se refleja, porque todos conocemos la textura del agua. Cuando uno pasa la mano, el reflejo deja de ser. Claro. Y tampoco él podía tocar, ni abrazarse, ni querer contemplarse más allá de la simple visión. O sea, solamente una imagen. Era solamente una imagen. Por supuesto. Hablando de ese simbolismo, tiene que ver con la superficialidad. La superficialidad, lo especular, claro. La apariencia, finalmente, ¿no? Claro. De aquí aparecen un montón de preguntas que podemos hacernos con este fin que nos hemos planteado, que es filosofar, para poder llevar un poquito de conocimiento a los hogares donde nos escuchan. ¿Qué diferencia existe entre desarrollar una identidad propia y vivir únicamente para uno mismo? ¿Es posible construir, abarcando un plano más amplio, una sociedad saludable sin pensar en el bien común? Complicado, ¿eh? ¡Wow! ¿No? Sí. Entonces, parece que en estricto rigor, el desarrollo personal, el quererse a uno mismo está muy bien, pero no cuando sobrepasa cierto límite, cuando dejamos de pensar que somos parte de algo más grande, como por ejemplo la familia, una relación sentimental, la comunidad, la región, el país, el mundo. Cuando lo físico traspasa lo espiritual, porque siempre en general un pensamiento requiere cierto equilibrio, requiere cierto complemento. No todo puede ser espiritual, ¿cierto? No todo puede ser simplemente pensamiento, ni tampoco todo puede ser totalmente físico. ¿Ya? Necesitamos ese complemento, ¿ya? Para que las cosas mantengan cierto equilibrio, y ese equilibrio es básicamente la cordura. Sin duda, porque nosotros somos parte de un gran todo, entonces siempre vamos a requerir de personas que piensen en el bien común, ¿cierto? Y que ayuden como puntas de lanza, como líderes, a que las cosas se transformen y nuestras sociedades evolucionen. Lamentablemente, si miramos al mundo, no tenemos muchos de esos líderes, ¿no? Sino más bien líderes egocéntricos, muy egocéntricos. Porque se dice que el ego es un buen servidor.
pero un mal amo. Claro. ¿Qué es realmente el ego? ¿Por qué es necesario el ego y en qué medida es bueno, cierto? Bueno, ahí lo podríamos contestar incluso desde Freud. Sigmund Freud trabajó en su primera tópica para entender qué es aquel mecanismo que nos domina inconscientemente. Recordemos que él decía que el inconsciente es la base del iceberg y la punta es la conciencia. Todos aquellos que pensamos que nuestros actos son pensados solamente por la conciencia, parece que a la luz de Freud, a la luz del psicoanálisis, estamos muy equivocados. El ego es ese yo. El ego es ese yo que se piensa a sí mismo, la conciencia, ¿no? Pero esa conciencia, desde las edades más tempranas, absorbe elementos identitarios. Entonces va a depender mucho del nido en que se vaya generando esa identidad, ¿no? Tenemos, por ejemplo, familias que tienen mucho conocimiento actualizado y le pueden brindar al niño o a la niña los mejores cuidados, bastante cariño, pero también, lamentablemente, hablando de las determinantes sociales, existen otros nidos, otros hogares donde no existen estos conocimientos y donde también existen, ¿cómo se llaman esto? Herencias negativas que generan, lamentablemente, parentalidades negativas y que van a afectar directamente en la identidad. Sí, por supuesto, los niños no nacen sabiendo, los niños nacen con un pensamiento totalmente puro. ¿Ya? De hecho, hasta en la Biblia decía que los niños eran los dueños de la verdad, una cosa así, me recuerdo. ¿Ya? Pero tenía que ver con ese tema de que en general el pensamiento se va contaminando de acuerdo al entorno, ¿cierto? Porque, por ejemplo, no existen los niños que sean racistas. No. O no existen los niños que sean homófobos. Exactamente. No existen niños que vayan por ahí, sino que ellos vieron que algún adulto Claro. Hizo eso y ellos simplemente lo remedaron, lo repararon. Claro que sí. Repitieron esa conducta y eso es lo reprochable, porque el comportamiento de un niño tiene que ver 100% con la crianza que le dan sus padres o la persona que De lo tenga a referencia, cargo. por supuesto. Claro. Fíjate tú que, bueno, lo hemos visto incluso en la televisión, hay familias que celebran mucho eso de enseñarle garabatos a los niños pequeños, pero después pasa el tiempo y se quejan de que ellos ocupan este mismo lenguaje para pelear contra sus padres cuando son adultos. Yo digo o que eso cuando es son chistoso para los adolescentes. padres nomás. Yo creo que no debiera ser chistoso si nosotros somos conscientes y medimos la consecuencia de esa acción, que en el comienzo, en ese momento puede ser chistosa, pero después cuando te mandan a llamar del colegio porque el niño está haciendo bullying, o peor aún, cuando este niño crece y te enfrenta con ese nivel de agresividad y violencia, ahí ya deja de ser chistoso. Por supuesto, tenemos que pensar de partida que nosotros, en general, el entorno del niño es solamente su primera capa. Sí. Y tiene muchas otras más, el colegio, el entorno, la vía o población en donde viva, y en general todos esos no tienen por qué traspasar ese comportamiento para contaminar los otros. Totalmente de acuerdo contigo. Recordemos que los hijos no son de nosotros. ¿Qué? Son prestados. Son prestados, precisamente. Nosotros somos los padres, los responsables, los cuidadores. Es una obligación, ¿cierto?, que establece el Estado para todos quienes procreamos. El asunto es que esa función estatal, más que estatal, ¿cierto?, está en el... ¿cómo se llama? En la Constitución. En la Constitución, sí. ¿Cierto? No se fiscaliza y evidentemente vemos que hay administraciones y administraciones. Pero, ¿qué pasaría, Marcos, tú que sabes del tema, cuando Dime, tú que eres de la rama, porque tú que eres de la rama, así me siento como un mono. tú que eres de la rama, ¿qué pasa cuando el ego te domina? Cuando el ego es tu ente dominante. Bueno, bajémoslo un poquito a la personalidad. Entonces, una persona egocéntrica que solamente se ve a sí misma empieza a generar un efecto en el entorno. Ese efecto va a terminar siendo muy dañino para él y para los demás. Porque esta persona deja de ocupar una herramienta social fundamental que es la empatía. En un grado, cuando se exacerba, y ojo con lo que dijimos al principio, no
todas las personas que tienen ego son psicópatas narcisistas. Sí, son muy pocas, afortunadamente. Sí, no, Pero no claro, no hay que demonizar. no hay ¿ya? que demonizar. Ahora, sí existen algunas personas y en ese extremo evidentemente la empatía se reduce y solamente aparece esa necesidad de saciar el goce, el disfrute que quiere esa persona. Como en el mito, se pierde la cordura por desear, por Sí. ir a por ello que le da satisfacción. Claro, claro. Claro, tenemos en el mito tenemos dos clases de ego distintos. Ujú. Por un lado tenemos a Narciso, que se enamora, bueno, víctima de una maldición, que sería el amor propio, ¿cierto? Claro. Está distinguido el ego como una maldición. ¿Mm? Y por otro lado tenemos el comportamiento que tenía Eco, ¿cierto? Porque Eco, ella, orgullosa y charlatana, ya identifica al ser humano impertinente, ¿ya? Que eso que es algo que está bastante en boga, que de hecho últimamente se celebra muchos personajes, no sé si de televisión, del mundo político, del mundo público, en el cual dicen lo que piensan, en el cual hacen lo que quieren, y la verdad es que no sé si eso sea digno de celebración. De hecho, debiera ser más digno de reproche. A mí me parece que tú haces una crítica muy adecuada porque en realidad nuestros medios de comunicación también están muy dejados de la mano de Dios respecto de la responsabilidad que estos tienen al emitir sus contenidos, ¿no? Claro. Entonces nos encontramos con unas señoras con el pelo morado o personas que se les apoda el cuchillo y que dirigen programas que son de alta audiencia. A una le dicen la Quintrala. Exacto. Donde lo que están enseñándoles a aquellas personas que ven en pantalla es precisamente a no tener empatía y a decir que la fuerza proviene del ego, ¿no? De lo que ellos dicen sin tener conciencia, sin tener una mirada sobre las consecuencias que sus dichos y sus acciones podrían tener. En un programa ya hablamos acerca de también algunos gestos políticos como el uso de capas, emulando ciertos momentos muy tristes de la historia, sin medir las consecuencias que tienen para las familias que sufrieron. Claro. Ya, cuando hablamos de los payasos patéticos. Oye, sí, el gremio de payasos se está quejando contra el programa, ¿eh? Claro. Me parece que sí, como que lo rebajé. Disculpen a todos los payasos de circo, Sí, que son que obviamente su trabajo es bastante admirable. por Ya, supuesto. no quise denostarlo. ¿Ya? Hago mis disculpas públicas en estos momentos. Gacro hace las disculpas públicas contra la No es contra Confederación los de payasos, no es contra los circos, ojo. Claro, claro. No, porque claro, le puse apellido. ¿Cachai? Ah, Los ya. payasos de circo son payasos fabulosos. Sí. Estos son payasos patéticos. ¿Entiendes? Otra cosa. Y narcisistas. Y narcisista, claro. Y desproporcionado. Claro. Y hablando acerca de el tono o la forma en la que emiten estos comentarios estas personas, ¿cierto? Que son imprudentes, la palabra que usaste Impertinente. es impertinente, ¿cierto? Viene de esta forma de actuar sin pensar. Claro. Por ahí está la impericia, la negligencia y la imprudencia, ¿cierto? Que son elementos que se cuestionan mucho en lo clínico. Y la imprudencia es precisamente actuar sin pensar, actuar sin método, actuar sin conciencia. Desde el estómago, que te salga lo primero que te viene a la mente. Y la verdad es que eso no requiere mucho análisis y ni tampoco pensamiento. Por lo mismo, ¿es digno de admirar? Por supuesto que no. Y ahí nosotros les recordamos que hay que pensar y no repetir. Esos ejemplos no son buenos para ti, no son buenos para tu familia y menos para tus hijos. Porque de ahí proviene muchas veces el elemento central del bullying, de hacer la diferencia, de pelearnos. Los realities, por ejemplo, vemos que los momentos más altos de rating son cuando se generan peleas, cuando se hace bullying. Entonces, Claro. De hecho, sin ir más lejos, cuando analizamos también las redes sociales, vemos que los videos virales, los que ahora están de moda, ¿cierto? Algunos son graciosos, pero algunos incluyen una humillación, incluyen garabatos, insultos, denostación. Sin duda. Y la verdad es que eso, queridos, el manual de buen ciudadano, ¿ya? Que nos obliga a
lo que decíamos en capítulos anteriores, a no traspasar los límites, ¿cierto? Obviamente finalmente termina siendo traspasado. ¿Cuál era el límite? El límite de mi libertad es cuando falta la del resto. En efecto. Entonces, claro, por ejemplo, alguien podría escucharnos y decir, sí, pero es que son los conductores los que están pensando de esa forma. Pero podemos hablar de un programa que se llama Sin Filtro, donde veíamos a políticos de un lado y de otro casi agarrarse del moño. Como perros así amarrados. Y después cuando vimos quién estaba detrás de la línea editorial nos damos cuenta de que, claro, era intencional. Claro, seguramente por el rating. Nosotros comprendemos en todo caso, lo vuelvo a decir, de que la televisión en estos momentos está en pie de guerra con el streaming, necesitan llamar la atención, necesitan de forma desesperada ganar unos puntos de rating, pero será la forma, será la manera, porque la verdad es que pienso que estamos yendo demasiado lejos ya. ¿Ya? Sí, el morbo está llegando ya muy a un punto de que transfórmate en streaming mejor, si no puedes vencerlos, únetele mejor. ¿Entiendes? Pero... Y no debe ser así, porque así vamos perdiendo los valores que nos mantienen cohesionados, los valores de la humanidad, ¿no? Claro. No es valorable la diferencia, sino la unión. Claro. Y bueno, el efecto del narcisismo lo podemos ver también en las redes sociales, ¿cierto? La cultura de que nosotros nos sentimos mejor mientras más like tenemos. Y los likes obedecen a la foto que me saqué y la foto al cuerpo, a la ropa o al accesorio que tengo, y termino, si se da la vuelta completa, haciendo lo que los demás me piden y perdiendo mi autenticidad. Claro. Foto. Entonces vemos también el efecto de eso en la política, en la vida pública. Y otra parte que no hemos tocado, pero que yo creo que es fundamental, es del mito, es lo de Eco. Eco fue maldecida y ella tenía que decir la última palabra que escuchaba constantemente. Sí. Mente. Y ahí también podemos encontrar un nexo con nuestra frase que repetimos todos los capítulos. No repitas, piensa, ¿no es cierto? Sí. Recuerde que está escuchando Del Mito a la Realidad en tu radio Universidad de Atacama 96.5 de la frecuencia modulada. Cuando lo pones de esa forma y hacemos el análisis, pensamos que, bueno, que al principio Eco hablaba sin pensar, ¿cierto? Sí. Y al momento que le pones la maldición, sigue hablando sin pensar. Claro. y sigue sin decir nada. O sea, era impertinente y después solamente repetía. Claro. Lo que es, ambas cosas son sinónimos de no pensar. No pensar, precisamente. Ahí está. Tragicómico. Veamos entonces cuáles serían los efectos positivos de mantener al ego en su justa medida. Aclaremos, sí, desarrolle su ego, trabaje su imagen propia, pero en la justa medida, sin invadir la del otro, sin aprovecharse del otro para escalar, ¿no? Sino para convertirse en un sujeto fuerte, como Hércules, y así ayudar a la sociedad. Hacemos un guiño con la palabra Hércules. De ahí van a saber por qué. Los efectos positivos de mantener el ego en su justa medida son que favorecen la empatía, ¿cierto? Ya lo dijimos, y la capacidad de comprender a las otras personas. Entonces, si que yo me junto con Gacro y solamente habla Gacro y él se pierde de escucharme, de conocerme, y viceversa. Entonces, mantengamos el ego ahí en las conversaciones. Facilita relaciones más auténticas y profundas, por lo mismo. Si es que nos conocemos, si es que indagamos en la idea del otro. La interlocución, como se dice. Tú hablas, yo escucho, él habla, tú escuchas. Está la comunicación, el mensaje se pasa de un ente al otro. Precisamente, ¿no es cierto? Y bueno, la comunicación efectiva. La comunicación efectiva es fundamental. Poco se practica, pero existe la técnica. Discutir no está mal. Muchas personas se confunden discutir con pelear. No, discutir está bien dentro de los límites del respeto y la libertad, ¿no es cierto? Porque así yo aprendo del otro. Por supuesto. Permite reconocer errores y aprender de ellos, porque errar es humano. Fortalece. Disculpa, la dejaste botando. Sí. Fortalece el trabajo en equipo y la cooperación, disminuye conflictos innecesarios originados por orgullo o necesidad de reconocimiento. Muchas veces. Y siempre me acuerdo de Donald Trump con esto. Bueno, en fin.
Será algo que me pasa a mí nomás. Hay varios políticos que son como de ese tipo últimamente. Y muchas veces estos problemas de querer tener la razón y tal han sido los que han generado verdaderas tragedias. Por ejemplo, no sé si... han habido muchos casos de personas que han tenido un roce en la calle, su vehículo con el otro vehículo, que casi la atropella y tal, y después la pelea que se generó después de eso terminó en un mal mayor para ambos. Descontrol, claro. Me acuerdo un caso muy particular aquí en Copiapó. Bueno, no, el caso se hizo viral en todo caso, así que no creo que nos odien ni que nos venga a golpear con un bat. Pero junto al sindicato de payasos. Claro, junto al sindicato de payasos. Pero no sé si recuerdan un colectivero que que perdió el control, ahí le rompió el vidrio. Y claro, y fue como una especie de moraleja de karma instantáneo, porque se le cerró el auto, después no podía entrar al auto después, claro. Bueno, favorece la salud mental al disminuir la dependencia de la validación externa, ¿no? Disminuye el típico sobrepensar típico. Oye, es que sobrepienso. Claro, si te das cuenta, sobrepiensas porque no tienes límites entre el presente y el futuro, o el presente y el pasado, y porque no estás evaluando en la justa medida la opinión de los demás. Recuerdo la frase del maestro Uwey de la película Kung Fu Panda. Hay que vivir el ahora, porque el atrás, el pasado ya no está, y el futuro todavía no lo tienes. Hay que disfrutar el ahora, por eso se le llama presente. Porque es un regalo. Precisamente, ¿no? Y yo creo que sí, más allá de lo poético que suena la frase, en la medida que nosotros habitamos el presente conscientemente y dejamos el futuro en su lugar y el pasado también, nos podemos concentrar en la belleza del paisaje, como le hemos hablado en otras ocasiones, ¿no? Algunos dicen, no, me perdí el crecimiento de mis hijos al haber estado alejado de ellos, pero ahora es el presente, ahora. Es el momento, observa el ya que te diste cuenta. Claro, observa el crecimiento actual de tu hijo. Y llega el momento de recomendaciones a la comunidad. Filosofía práctica. Cultivemos una autoestima saludable. Valorarnos es importante, sin embargo la autoestima no necesita demostrar constantemente superioridad ni buscar aprobación permanente. Sumándolo un poco a eso, también quisiera valorar de que es importante que nos queramos a nosotros mismos. Sin duda. ¿Ya? Por lo mismo nosotros nos cuidamos, vamos al gimnasio, vamos a trotar, tenemos conductas saludables, nos alimentamos bien, y eso no es ego, ¿ya? Eso es cuidarse a sí mismo. Eso es quererse, claro. Eso es quererse de una forma saludable. Porque es importante también, como dice Marquitos, el hecho de quererse, porque al momento de querernos y cuidarnos, estamos también permaneciendo más tiempo en el mundo para otras personas, para nuestros seres queridos, para nuestros hijos, para nuestros padres, en el caso de que nos toque cuidarnos, ¿ya? Nos toque cuidarlos a ellos, entonces vamos a necesitar tener salud en el momento que te pase eso. Estamos ¿entiendes? fuertes para los demás, ¿cierto? Por supuesto. Eso es importante, sanos, fuertes. Como Hércules. Eso. Segundo guiño. No sea bueno, sea justo, ¿cierto? Aprendamos a escuchar. Escuchar no significa solamente esperar nuestro turno al hablar, sino estar dispuestos a considerar lo que piensa el otro. Precisamente. Aceptarnos en nuestras limitaciones. Porque que yo no pueda hacer algo, como por ejemplo escribir cuentos de ciencia ficción, no me hace ni más ni menos. Y yo tampoco puedo mover cosas con la mente como lo haces tú. Eso requiere práctica, mucha práctica. Ah, claro. No deberá querer. Psicoanalista no es lo mismo que psíquico. Métetelo en la cabeza. Sí. Ya. Participemos en la comunidad. Dejar el individualismo de lado y participar en la comunidad también es una forma de mantener el ego a raya. Practiquemos la gratitud, fundamental, sí. ¿Cierto? Demos la gracia, pidamos permiso al pasar, digamos como los gringos tienen muy puesto en su común, en su cotidiano hablar el excuse me, ¿no? Excuse me, discúlpame. Sí. Sí. Claro. Entonces pedir perdón, dar las gracias y esas cosas que son fundamentales, pongámoslas en práctica. Sí, esas son las normas básicas del buen ciudadano, ¿eh? Sin duda. Y es importante también el hecho de ser agradecidos porque nos ayuda, nos impulsa a llegar un poco más allá, ¿ya? Dada la creencia que tengan, pueden que sean personas cristianas y cada mañana le agradezcan a Dios
Bueno, o en el caso de que sean de otra religión, agradecerle al universo, a los espíritus o a quienes crean conveniente. Por supuesto. Entonces, quizá la enseñanza más profunda del mito de Narciso no sea una advertencia contra el amor propio, no, sino contra el ego, cuando pierde sus límites, porque aunque el ego nos ayuda a construir una identidad, también puede encerrarnos en una visión, donde solo existe nuestra propia imagen. Momento, no ocupamos nuestra campanita esta vez. Uy, de veras. Pero momento para ocupar la campanita, recomendando un libro particular con esta temática. La Sociedad del Cansancio de Byung-Chul Han. Un libro corto pero profundo, que analiza cómo la cultura contemporánea ha desplazado muchas formas de dominación externa hacia formas de autoexigencia, autoexposición y obsesión por el rendimiento. Fenómenos que evidentemente están muy entrelazados, ¿cierto? También con el ego. Queridos amigos, pensar sigue siendo un acto revolucionario, porque una sociedad sana no se construye cuando todos miran únicamente su propio reflejo, sino cuando somos capaces de reconocernos mutuamente como parte de una misma humanidad. Por supuesto, lo dejamos invitados para el próximo capítulo. Y recuerden que la impertinencia no es algo que deba celebrarse, es algo que debe reprocharse, ¿ya? Nosotros no podemos andar por el mundo diciendo lo que pensamos sin pensar. Piensa. No repitas. Adiós. Ha llegado a su fin un nuevo episodio del Mito a la Realidad, un espacio de conversación abierto, riguroso y vibrante, una invitación permanente a cuestionarnos y a pensar con profundidad. Sus conductores, el escritor de ciencia ficción Gacro y el psicoanalista Marco Antonio Maturana, los esperan el próximo episodio para seguir explorando juntos las grandes preguntas de nuestro tiempo. Y recuerda siempre, piensa, no repitas.